Ahora vamos a ver los músculos del compartimento posterior del antebrazo, específicamente la capa profunda. Y en el video anterior vimos la capa superficial del compartimento posterior del antebrazo. Ahorita vamos a ver la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo. Entonces, tenemos este es el húmero. Siempre como modelo anatómico utilizamos el lado derecho. Entonces, aquí está el húmero. Aquí está el húmero, esto es brazo, esto es antebrazo, esto es antebrazo. Aquí está el radio, aquí está el cúbito. Y esto va a ser el compartimento posterior, que tenemos músculos en la capa superficial y músculos en la capa profunda. Ahorita vamos a ver los músculos de la capa profunda. Tenemos 5 músculos en la capa profunda. Entonces, empezando de más proximal, vamos a empezar con el supinador. Y ahora, como regla general, todos los músculos del compartimento posterior en la capa profunda, todos se originan del cúbito o la ulna, más a veces también del radio, de la parte posterior, claro. Esto va a ser para todos, salvo el supinador, que básicamente viene o en parte viene del húmero. Y más generalidades las vamos viendo más conforme va avanzando el video. Entonces, el supinador tiene dos cabezas. Una es la cabeza humeral, que también se llama cabeza superficial. Y esta se origina en el epicóndilo lateral del húmero, también parte del ligamento anular y del ligamento colateral radial. Entonces, una cabeza se origina de... Aquí está el brazo, así. Este es el epicóndilo, este es el cóndilo lateral. Este es el epicóndilo lateral, se origina de aquí. Más aquí va el ligamento anular de radio. Y aquí va el ligamento colateral radial. Entonces se origina de aquí, del ligamento y del ligamento anular. Una cabeza. La otra cabeza, que es la cabeza profunda, se origina de la cresta supinadora del cúbito, de este. Y se unen las cabezas y se van a insertar arriba de la línea oblicua del radio. Y por cierto, también esta inserción está arriba de donde está el pronador redondo, que ya lo vimos en videos anteriores. Entonces el músculo estaría una cabeza sale del epicóndilo lateral del ligamento anular y del ligamento colateral radial, y la otra sale de la cresta ulnar. Y se unen formando un solo tendón que se une arriba de la línea oblicua radial. Entonces, la línea oblicua de radio es, no sé qué tanto se alcanza a ver, pero es esta. Como en donde está la tuberosidad de radio, como nos seguimos así un poquito más radial. Esa es la línea oblicua. Entonces se inserta arribita de ahí. Y todos los músculos del compartimento posterior en la capa profunda son inervados por la rama interósea dorsal, que es rama de la rama profunda del nervio radial. Y acción, como su nombre lo dice, es supinar el brazo, el antebrazo. Supinar. El siguiente músculo, vamos a ir en orden de proximal a distal. Entonces, el siguiente va a ser el abductor largo. Del pulgar, que se origina en la parte posterior
del radio y también del cúbito, y se inserta en la base dorsal del primer metacarpiano. Esto está aquí, parte dorsal del cúbito y parte dorsal de radio. Y se une en el metacarpo, la base del metacarpo del primer metacarpiano. Así. Y esto, cuando se contrae, genera abducción del pulgar, o sea, esto. Abducción del pulgar. En esa acción, abduce al pulgar. Dicho de otra forma, así estamos en posición anatómica. Pero esto es abducir. Y abducir siempre va hacia el lado radial. Estemos así como estemos. Abducir pulgar es que se está yendo hacia el lado radial. Y dijimos, todos son inervados por la rama interósea dorsal, que es una rama de la rama profunda del nervio radial. Siguiente músculo es abajito de ese. De hecho, lo podemos dejar abajito de ese. Se inserta el extensor corto del pulgar. Que se origina igual en la parte posterior del radio y del cúbito, pero más abajo, digamos más distal a donde se origina el abductor largo del pulgar, y se inserta en la primera falange del primer dedo. Es inervado por la rama interósea dorsal y, como su nombre lo dice, extiende el pulgar, específicamente extiende la articulación metacarpofalángica. Entonces está, si aquí se origina el abductor largo del pulgar, abajito, o sea aquí, se va a originar el extensor corto del pulgar, que se une en la unión del metacarpo con la primera falange. Entonces, se une aquí y hace extensión, o sea, jalarlo dorsalmente. Eso es extensión. Una cosa fue abducción y otra cosa es extensión, que es mandarlo hacia atrás. Entonces está el abductor del pulgar, que llega a la base del metacarpiano, y abajito está el extensor corto del pulgar, que llega a la metacarpofalángica. Abajo de eso está el extensor, ¿sí sigue verde? Sí. Extensor largo del pulgar, que igual se origina de la parte posterior del cúbito, y más distal, igual es inervado por la rama interósea dorsal, y se inserta en la falange, y su acción es extensión básicamente de todas las articulaciones del pulgar, básicamente. Entonces, este va más abajo, aquí igual en la parte posterior del cúbito. Este es el cúbito, este nada más sale de la parte posterior del cúbito y se inserta
en la falange. Y luego tenemos el extensor, que sí, azul. Luego tenemos el extensor del índice, que igual viene de la parte posterior de la ulna o del cúbito, más distal al previo, o sea y se inserta en los extensor hooks o las capuchas extensoras, que lo vamos a ver más adelante, del índice. Igual es inervado por la rama interosa dorsal y, como su nombre lo dice, extiende el segundo dedo, o sea, el índice. O sea, está así. Y se unen los extensor hood, que son, digamos, combinación de ligamentos y tendones, cuya base o ápice está en la base de la falange distal. Tenemos también en la falange media, y ahí se inserta el extensor del índice. Entonces, al contraerse, no sé qué tanto se ve, al contraerse se extiende el índice. Ahora, en otras generalidades son que 3 de estos músculos, que va a ser el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, estos salen entre tendones de 2 músculos que están en el compartimento superficial del antebrazo posterior, que es el extensor común de los dedos y el extensor del carpo radial corto. Entonces, poniéndolo todo junto, está el supinador, que va de aquí de epicóndilo y de cresta ulnar a la línea oblicua, que iría como por acá. Luego voy a bajar o voy a doblar la articulación del húmero y el olecranon para más fácil manipularlo. Luego tenemos el abductor largo del pulgar en rosa, así, y va a la base del metacarpo 1. Luego el extensor corto del pulgar, más abajo, aquí, que va a la unión metacarpofalángica. Luego, ¿qué sigue? Color verde. El extensor largo del pulgar, que va más abajo y se inserta más distal. Y luego está el extensor del índice en este color. Que va al índice, aquí a los extensor hood, y los extiende. Y dijimos, 3 de estos salen entre el extensor común. Entonces vamos a poner esa capa superficial. Entonces, estos son músculos profundos, y voy a poner estos 2 músculos del compartimento posterior, pero a capa superficial. Entonces dijimos, el extensor común de los dedos viene del epicóndilo lateral. Aquí es el epicóndilo lateral. Y se inserta en los extensor hood. O sea, se insertaría hasta acá abajo. Y el otro es el extensor del carpo radial corto, que va a ser este, y va del epicóndilo lateral hasta la base del segundo metatarsiano. Segundo y tercero metatarsiano. Entonces, aquí está súper complicado que pueda hacer que salgan, pero no me voy a fijar en la parte de aquí de la inserción, ya nada más para poner aquí la parte de cómo salen los tendones. Entonces, solo voy a poner estos 3, abductor. Solo nos fijamos en las inserciones, que es aquí.
en la metacarpofalángica, en la carpa metacarpiana, o la base del primero. El otro es el extensor corto del pulgar, que se inserta aquí en el primer metacarpiano, y el otro está en más distal, aquí va el pulgar. Estos tres, sus tendones salen entre el extensor común de los dedos. Entonces vamos a poner el extensor común de los dedos, que es superficial. Entonces está más posterior, o sea, más superficial. Así. Su tendón llega hasta los extensores jugosos, o sea, llega hasta aquí, hasta las falanges. Y pasan entre este tendón y el extensor del carpo radial. Extensor del carpo radial corto, que va de aquí hasta la base del segundo y tercer metacarpo. Entre estos dos están estos tendones. Entonces estarían como así. Aquí vienen los tendones y así. Más o menos se vería así. Aquí están saliendo los tendones del abductor y extensor del pulgar. O sea, estos tres de arriba, este y este, entre el tendón del extensor común de los dedos y el extensor del carpo radial corto del carpo radial. Músculos en la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo es el supinador, que es el que viene básicamente del húmero o del epicóndilo, que tiene dos cabezas. Y cuando el nervio radial pasa de entre las dos cabezas, pasa de ser nervio radial profundo a ser rama interossea dorsal, y así se sigue a lo largo del brazo. Todos los demás se iban acomodando hacia abajo, así, los músculos. Entonces ya salió el nervio interosseo dorsal y va dando inervación a todos los músculos que se encuentran aquí en el compartimento posterior. Estos tres pasan entre el extensor común de los dedos y el extensor del carpo radial corto. Todos son inervados por la rama interossea dorsal de la rama profunda del radial.